planeta. Creo que he viajado en el tiempo. Ya sé, estoy en plena revolución industrial. Y hoy vamos a hablar de ello. Como vimos en videos anteriores, la primera revolución industrial fue el resultado de un proceso gradual que comenzó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Este proceso transformó las relaciones tanto en el ámbito social como económico y dio lugar al surgimiento del capitalismo industrial. Ahora veremos en este video la segunda etapa de esta revolución, que se va a iniciar a mediados del siglo XIX y su desarrollo será decisivo para el crecimiento económico y expansión del capitalismo. La difusión del ferrocarril y de la navegación fue clave para integrar los mercados nacionales e internacionales. Aunque Gran Bretaña lideró este proceso, van a surgir nuevas potencias que van a poner en cuestión su supremacía. Por otro lado, comenzaremos a ver los nuevos cambios sociales que ocurrieron a partir de la revolución. Te recomiendo que busques tu cuaderno y comiences a tomar nota. ¡Comencemos! Hoy comenzaremos entonces a analizar y a estudiar lo que es la segunda revolución industrial. Tras la primera fase de la revolución industrial, que se originó en Inglaterra, y toda su extensión que tuvo a lo largo de toda Europa, Estados Unidos y Japón, se inició un nuevo ciclo en 1850. Y que habría de durar hasta 1914, que es cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Este periodo para Inglaterra va a ser muy importante, pero sin embargo va a ir perdiendo un poco su liderazgo. Nosotros a lo largo de esta clase vamos a analizar diferentes características de esta revolución. Por un lado, lo que son las nuevas energías, los nuevos sectores de producción, vamos a analizar las nuevas formas de control de producción y de trabajo, nuevas formas de capital empresarial, las fórmulas de concentración industrial, la formación de un mercado que tiene una extensión mundial bastante grande, los nuevos cambios sociales, las potencias mundiales que van a surgir de este proceso y finalmente analizaremos cuáles fueron los principales inventos de este proceso industrial. Nuevas fuentes de energía. El petróleo sirvió de combustible para el motor de explosión y a los autos principalmente, que alcanzó su madurez con Henry Ford en el primer tercio del siglo XX. Otra fuente de energía será la electricidad. Su aplicación fue esencial para la iluminación, por ejemplo con las bombillas que fueron creadas por Edison, la transmisión de señales electromagnéticas, por ejemplo en el caso del telégrafo, la acústica, con el caso de la radio creada por Marconi, y en determinados motores como en el caso de metros o tranvías. En cuanto a los nuevos sectores de la producción, en la industria química se van a empezar a fabricar colorantes, explosivos, como es el caso de la dinamita, abonos, medicamentos, fibras artificiales, como es el caso del nylon, caucho, y así van a surgir algunas empresas como es el caso de Michelin, una empresa que va a empezar en el año 1889 en Francia y principalmente va a realizar neumáticos para bicicletas. Otro sector de producción que va a crecer muchísimo va a ser la siderurgia. El hierro se sometió a un novedoso proceso de refinado a través del convertidor Basseler. A través de este proceso se va a desarrollar muchísimo lo que es la industria y principalmente esto lo vamos a ver en la Primera Guerra Mundial. Ahora, por otro lado, se mejoró la producción del acero y de aluminio, el cual era mucho más económico y más fácil de producir. En el caso del acero, se va a utilizar para grandes embarcaciones. Por ejemplo, en el año 1912 se fabrica y parte desde Londres el Titanic, el cual iba a tener un final bastante triste. Las industrias alimentarias. Estas mejoraron la producción de alimentos, creación de latas de conserva esterilizadas en el año 1875, van a empezar a formarse frigoríficos industriales, como es el caso de Swift, en el año 1878, y estos se van a ir extendiendo. Los frigoríficos, en este caso, van a llegar para esta época aproximadamente a la Argentina y van a favorecer muchísimo la exportación de carnes al resto del mundo.
En cuanto a las nuevas formas de control de la producción y del trabajo, tenemos a Taylor. Él buscaba la planificación científica del proceso productivo de las empresas. La idea de Taylor, quien teorizó sobre la especialización de las funciones en el trabajo y la estandarización de los procedimientos a seguir. Según él, las tareas debían realizarse con el menor esfuerzo en el menor tiempo posible, eliminando pasos y movimientos innecesarios con el objeto de reducir los costos de fabricación. El obrero debe ser aislado, convenientemente, tener todos los elementos que manipula a su disposición de fácil alcance. El trabajo intelectual y el manual deben ser separados. Corresponde al primero organizar, impartir directrices y supervisar al segundo. Establece un riguroso cronometraje de cada tarea a fin de evitar el descuido o pérdida de tiempo del operario. El Fordismo, aplicado con éxito en las fábricas de Henry Ford. Este sistema significa la máxima especialización del trabajo, la optimización de los rendimientos y el abaratamiento de las mercancías, permitiendo el acceso a las mismas a un creciente número de consumidores. De esta manera, el auto fue un bien que todos comenzaron a tener. Estos procedimientos rompieron con los métodos de producción del pasado, es decir, en aquellos en los que la fabricación se organizaba artesanalmente y los trabajadores creaban y transformaban la materia prima dentro de un mismo proceso, sin apenas especialización. La implementación de los nuevos sistemas generó importantes problemas de índole social que llevaron consigo a la deshumanización alienante del espacio de trabajo, aunque crecieron muchísimo las producciones. Durante el proceso revolucionario aparecieron nuevas formas de utilizar el dinero, es decir, el capital. Por un lado tendremos la banca. Los empresarios van a acudir a ella en busca de créditos con los que van a poder hacer frente a los crecientes desembolsos de inversiones. Por otro lado estarán las sociedades anónimas, que van a ser constituidas por socios propietarios de acciones, es decir, una pequeña parte de la empresa la tendrán varias personas, que se van a repartir los beneficios generados, obviamente por esta misma, de manera proporcional. La compra y venta de acciones tuvo como lugar la bolsa. Ahora, el poder y el dinero fue concentrado por pocas manos y por pocas empresas, a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, el cártel. El cártel es un acuerdo entre dos o más empresas que conservaban su autonomía financiera para fijar precios, cuotas de producción y repartirse el mercado. Otra será el trust, que es una fusión de empresas para imponer precios de venta y de producción. Y por otro lado tendremos el holding, que es una sociedad financiera que controla empresas pertenecientes a otros sectores productivos diversos mediante la adquisición de la mayoría de sus acciones en la bolsa. Con la revolución industrial, el mercado se extendió enormemente. La globalización de la economía se produjo como consecuencia de la necesidad de vender y de tener mayor cantidad de materia prima y control de nuevos mercados. Por lo tanto, esto nos lleva a que las principales potencias se embarcaran en la conquista y el control de amplios territorios, por ejemplo, en los continentes de África o de Asia, ampliando enormemente las relaciones territoriales y comerciales. Sin embargo, las relaciones fueron totalmente desiguales entre las potencias industrializadas y las no industrializadas. Este rasgo fue clave en el fenómeno del imperialismo, tema que estaremos trabajando. Comenzó una competencia colonial entre las diversas potencias imperialistas y se va a materializar esto ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y su estallido será recién en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Revolución Industrial también tendrá grandes cambios para la sociedad. La igualdad de todos los individuos ante la ley conseguida en el siglo XIX no se verá reflejada en la sociedad, la cual estaba dividida en dos clases fundamentalmente. Por un lado, la burguesía, propietaria de los medios de producción,
de fábricas, maquinarias, tierras. Y por otro lado, el proletariado, sin propiedades y por ello necesitando vender su fuerza de trabajo, a cambio de un salario. Durante la primera fase de la industrialización y hasta que la legislación social mejorase su situación, el proletariado estuvo sometido a una sobreexplotación que posibilitó a los patrones la acumulación de grandes fortunas. Hacia la década de 1870, Inglaterra produce el doble de acero que Alemania. 40 años más tarde, esta situación se va a revertir y va a ser Alemania el primer productor para 1914 de acero. Los Estados Unidos tienen una presencia también muy importante en todo este proceso revolucionario, ya que van a ser el segundo productor mundial de carbón y el primero de petróleo. En producción de alimentos eran los segundos productores de trigo después de Rusia y además poseen una gran flota. Esto se va a ver reflejado ya en el siglo XX, cuando Estados Unidos tome la posta y sea una gran potencia mundial. Gran Bretaña perdió posiciones en el terreno industrial, pero sin embargo mantuvo su liderazgo en algunos sectores claves. La City londinense será uno de los lugares donde estará el centro financiero del mundo y las inversiones inglesas llegarán a gran parte del mundo. Dentro de los inventos vamos a tener varios, como el automóvil, el telégrafo, la bombilla, el teléfono, el avión, la radio, la bicicleta, el motor a explosión. Todos estos inventos serán de gran importancia para este proceso. Bien, hemos terminado de estudiar lo que ha sido la segunda revolución industrial, un proceso sumamente importante para poder entender finales del siglo XIX y principios de lo que será el siglo XX, y cómo, de alguna manera, se van a ir formando diferentes potencias, como es el caso de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, y los roles que van a cumplir dentro de la sociedad la burguesía y el proletariado, y cómo estos, poco a poco, van a empezar a organizarse para poder reclamar por sus derechos. Para esta misma época, Argentina está viviendo un proceso sumamente importante que tiene que ver con la construcción del Estado y el ingreso de Argentina al mercado mundial. Todo esto está dentro de este contexto internacional que hemos estado analizando. Y no te olvides de continuar con las actividades y las lecturas. Nos vemos en el próximo video.